Señoras y señores asambleístas, todos los proyectos de ley son importantes para el país, especialmente cuando tienen la principal motivación de combatir el hambre y la desnutrición de los ecuatorianos, especialmente de los niños. Médicamente, señor presidente, señores legisladores, está establecido que al niño hay que atenderlo desde que nace hasta los 3 años. Ahí es donde tiene que estar enfocado principalmente la alimentación de esta criatura, de este niño, para que pueda crecer sano, para que sea nutritivo, para que su cerebro y sus condiciones se formen adecuadamente para que pueda ser un campeón en la sociedad. Lamentablemente en el Ecuador tenemos desnutrición infantil y los niños desde que nacen hasta los 3 años no cumplen. El Estado ni las familias, debido a la pobreza y a las necesidades, no pueden cumplir este objetivo. De ahí nacen pues todos estos proyectos sociales del desayuno escolar que tienen por objetivo principal alimentar a estos niños y combatir la desnutrición infantil. Señor presidente, señores legisladores, qué importante es, por ejemplo, los incentivos que tienen que venir del Ejecutivo, que la Asamblea Nacional, como alguien manifestó en el artículo 28, no puede generar incentivos tributarios. Pero leyes de esta naturaleza necesitan de los incentivos tributarios para que la empresa privada, especialmente, pueda hacer esas donaciones. Donaciones que tienen que estar perfectamente incentivadas y regladas, porque no podemos nosotros hacer leyes para que la solidaridad funcione. Nosotros no podemos hacer leyes para que se puedan donar los alimentos. De hecho, el día de hoy, la empresa privada ecuatoriana y especialmente la guayaquileña, generosa como es, dona sus productos al Banco de Alimentos para atender la desnutrición infantil y para atender a los más necesitados. Hoy queremos ir a un proyecto macro que tenemos que buscarle los mecanismos para que funcione. ¿Cómo hacemos que funcione bien? Y me voy a permitir dar varios ejemplos que han ocurrido en el país durante estos años. Crisis en el sector lechero. No hay quien compre la leche a los lecheros, a los agricultores, y los lecheros tienen que votar por el desagüe de la leche. Realidades del Ecuador que han pasado. Y entonces, ¿dónde está el Estado? Porque de eso estamos hablando. ¿Dónde está el Estado para que compre esa leche, para que almacene esa leche, para que procese esa leche y para que le pueda dar leche o desayuno escolar a los niños? Un ejemplo de lo que pasa en el país. Otro ejemplo. Abarrotadas las bodegas de la UNES de arroz. Se daña el arroz con gorgojo. Se pierden miles de toneladas de arroz. ¿Dónde están las políticas públicas del Estado ecuatoriano para que ese arroz, en una cierta cantidad, porque ya se hizo la inversión, ya se hizo el gasto, ya se compró el arroz? Entonces, antes de que se dañe el arroz, porque no se vende el arroz, porque se ha perdido la capacidad de comercialización, entonces, ¿por qué no se destina parte de ese arroz a la nutrición infantil? O para hacer suero de arroz, que es un gran alimento para los niños, para combatir la desnutrición, especialmente de este segmento entre nacido, recién nacido y los 3 años de edad. Y lo otro que voy a mencionar, señor presidente, señores legisladores, es lo que pasa en el sector privado. La fecha de caducidad de los alimentos. Los alimentos tienen una fecha de caducidad. Entonces, ¿cuándo sería importante, de acuerdo con la empresa privada, ¿no?, hacer una donación de esos alimentos? 3 meses antes, 2 meses antes, 30 días antes, para que puedan ser utilizados, para que no se pierdan. Porque cuando en el sector privado se pierden los alimentos o se caducan, se tienen que destruir, no se pueden vender en el mercado. Se tiene que notificar a la autoridad, al Servicio de Rentas Internas. Se tiene que destruir los alimentos y se levanta un acta y se da un crédito, porque en ese producto hay un costo de fabricación, hay un envase, hay un producto, hay una mano de obra, hay un gasto de electricidad, de energía, etcétera, etcétera, etcétera.
y por lo tanto esto está normado por la ley. ¿Cómo hacemos que esto funcione más eficientemente? Ese es el gran reto que tenemos aquí en la Asamblea Nacional, señor presidente, señores legisladores, porque no se trata, como alguien dijo en el debate anterior, la semana pasada, de las sobras o de los desperdicios. No, de eso no se trata, porque las obras son sobras y muchas veces, lamentablemente, van a la basura, a pesar de que hay mucha necesidad. Pero nosotros no estamos hablando de darle sobras y desperdicios a los ecuatorianos, sino de darle alimentos de calidad. Alimentos de estos ejemplos que yo pongo que pueden ser perfectamente normados y que pueden acrecentar los bancos de alimentos para atender el desayuno escolar o para atender un almuerzo diario a los más necesitados. Porque ¿cuántos ecuatorianos el día de hoy tienen acceso a los 3 golpes? Y el pueblo sabe a qué me refiero cuando hablo de los 3 golpes, del desayuno, almuerzo y merienda. Muy pocos, muy pocos. Algunos pues apenas se van de su casa con una agüita de panela en la mañana y en la noche, para no dormirse con el estómago en cero, se toman otra agüita de panela caliente. Esa es la realidad y apenas alcanzan a hacer una comida importante al mediodía. Este es el gran reto que tenemos, señor presidente, señores legisladores, la solidaridad. Este es un proyecto que debería llamarse Proyecto de Solidaridad Alimentaria. ¿Cómo hacemos los ecuatorianos para incrementar los bancos de alimentos, para llegar a los jóvenes, a los niños, a los desnutridos, a los más necesitados, a los más pobres, con alimentos de calidad, no con desperdicios, no con sobras? Porque hoy, dada la condición social y económica que vivimos los ecuatorianos, en las propias casas raspamos la olla, señor presidente, señores legisladores. Lo que queda del almuerzo nos lo comemos en la noche en el calentadito, ¿no es cierto? Un arrocito con menestra, no lo comemos en la noche. Y si queda para el desayuno, el calentado con un huevo frito en la mañana, es bueno, es muy apetecido. Así es que hoy no se bota nada, hoy no se desperdicia, hoy las familias han aprendido a ser eficientes y consumirse todo, porque no hay cómo botar nada. Después de la pandemia ha impactado tanto en la economía de los ecuatorianos que se ha comido el ahorro de todas las familias, de los ricos, de la clase media y de los pobres, de todos sin excepción. Por lo tanto, esto que ya funciona y que ya es un hecho, que funciona no solo en otros países, funciona en el Ecuador, el Banco de Alimentos. Tenemos que perfeccionarlo para que pueda crecer, para que pueda mejorar, para que pueda impactar en este aspecto solidario de necesidad con los más necesitados, pero sin descuidar lo más importante, la nutrición infantil, que no se vuelva a botar la leche por el desagüe, señor presidente, señores legisladores, que se atiendan las necesidades de los lecheros, que se haga pues centros de almacenamiento técnico con refrigeración para que esa leche pueda ser utilizada en beneficio de los niños. ¿Quién podría entender, señor presidente, señores legisladores, que el día de hoy, en el siglo XXI, todavía en el Ecuador hablemos de tuberculosis? Y le voy a decir algo. En Santa Elena, en la provincia de Santa Elena, hay tuberculosis. Y la gente va a decir, ¿cómo va a haber tuberculosis al pie del mar donde hay pescado? Sí, pero hay pobreza. Porque el pescador, en vez de comerse el pescado, que tiene todos los alimentos, todas las proteínas, el omega 3, que es lo mejor para la salud, resulta que por la necesidad económica vende el pescado y no se lo come. Y entonces hay tuberculosis en el Ecuador, cuando supuestamente la tuberculosis estaba ya erradicada en el país. Estas son las cosas, señor presidente, señores legisladores, que tenemos que cambiar. Estas son las medidas que tenemos que tomar que impacten en el país y que la solidaridad, que ya la tenemos los ecuatorianos, porque la hemos visto a lo largo de nuestra historia, ahora recientemente la última en el terremoto, ahora en la pandemia también, no solo con la compra de medicina para la ciudad de Guayaquil, sino para todo el Ecuador.
también con los alimentos en la época de la pandemia, también con la industria que sigue generando, apoyando solidariamente a los bancos de alimentos. Hoy construyamos una ley que permita ayudar en algo, señor presidente, señores legisladores, a solventar el hambre y la desnutrición, especialmente infantil, y a promover el desayuno escolar en nuestros niños, que necesitamos que crezcan sanos, fuertes y robustos, porque son el futuro de la patria. Señor presidente, señoras y señores legisladores. Gracias, señor asambleísta. Punto de información.